Y finalmente, ya en la unidad número 4, que estamos viendo el proceso de investigación, conozcamos entonces de qué se trata la lección número 2 de esa unidad. Esa lección número 2 tiene que ver entonces con el reporte versus fases en las investigaciones de corte cuantitativo. La importancia entonces de esa lección, muy similar a la lección anterior, tiene que ver con que usted también logre aproximarse a ese interrogante de cómo surgió la investigación, qué usuarios estuvieron dentro del estudio investigativo, el contexto en el que se hizo. ¿Por qué? Porque finalmente toda esa información va a estar en el reporte de investigación. Lo que quiere decir que dicho reporte le permite recordar y le permitirá conocer de dónde surgió, cuáles fueron las preguntas iniciales, en qué contexto se hizo, qué personas participaron, etcétera, etcétera. Las secciones entonces más comunes, que como les decía en la lección anterior, son muy parecidas. Se espera que usted haga una portada con una presentación adecuada, que se ajuste a la necesidad que usted tiene de presentarlo y que se ajuste a la necesidad que tienen las otras personas de recibirlo. Lógicamente tiene que haber un título de la investigación, un contexto de la investigación, los nombres de los autores, respetando aquello de los derechos de autor, la institución que precisamente estuvo detrás de ese proceso investigativo, la fecha en que se va a presentar precisamente ese reporte, unos índices que se van a presentar en la parte inicial para conocer todo el contenido del documento que precisamente usted va a entregar, junto con las figuras, junto con las tablas o con los anexos que usted precisamente incluyó dentro de este reporte. Allí estará seguramente el planteamiento de problema que se hizo al principio de la investigación. Muy importante que del enfoque cuantitativo se explique muy bien el método, se expliquen y se logren evidenciar los resultados y los descubrimientos más significativos o más importantes y que precisamente van acorde o van relacionados con los objetivos que usted se planteó al principio, las conclusiones, las observaciones, las implicaciones que tuvo precisamente todo el proyecto de investigación. En esa primera parte, la introducción, que como su nombre lo dice, trata de introducir al lector al documento precisamente que usted está presentando. Importantísimo presentar los antecedentes investigativos, es decir, para partir o para iniciar esta investigación, qué antecedentes tuvo en cuenta usted y se deben presentar o se deben mostrar precisamente allí en ese documento. Como lo decía ahora, importante que amplíe lo metodológico, el qué se hizo, sino también el cómo se hizo y los resultados que sean coherentes a los objetivos que se plantearon, a la pregunta de investigación y al método que usted precisamente utilizó. Los recursos, desde la literatura de la metodología de la investigación, el capítulo 11 y otros capítulos, le pueden servir precisamente para que usted se oriente frente a lo que son la muestra de los resultados de su proyecto de investigación y ese paso a paso que se debe presentar precisamente en dicho informe. Si usted logra ver o logra comparar con la lección anterior, estas dos tienen una similitud bastante grande, pero repito, ¿cuál es el punto diferenciador? El punto diferenciador está sobre todo en la manera en cómo usted hace el informe y está en lo que va a presentar en dicho informe de acuerdo a quien le pida el informe. Una cosa es presentar el informe en el ámbito académico, otro es a nivel empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, quien le pide el informe o para quien esté orientado el informe constituye el punto de partida para definir qué aspectos deberían ir precisamente en dicho informe.